Era una persona que era muy fantasiosa y a mí siempre me había traído pues, los mundos del más allá y sobre todo las estrellas. Yo era muy rebelde porque mi padre falleció cuando yo tenía 3 años, era piloto y cayó al mar y desapareció. Y mi madre no podía conmigo. Yo era un niño como cualquier otro del pueblo. Pues un día aparecieron ahí un grupo de chicos de nuestra edad, o un poco más mayores quizás, ataviados con un uniforme militar, con sus boinas, tal. Y a las niñas de nuestra edad como que les llamaba la atención y nosotros queríamos ahí también formar parte de aquello, ¿no? Estaba jugando en Marzanitos y tal. Entonces me viene pues, un chico pues, con pinta bastante simpático, bastante normal. Me empezó a hacer unas preguntas un poco ya más extraordinarias en cuanto al más allá, la vida de los planetas, si creía en la vida fuera del planeta Tierra. Un día estoy en el retiro y llega un chico y me invita a presentarme a sus amigos que tenían diferentes actividades y que si quería ir y tal, y yo fui. Invité a mi hermano al día siguiente, empezamos a salir con ellos y al poco tiempo empezaron las acampadas. Pensabas que eras realmente un elegido. Era como, joder, somos la leche, ¿no? Pues nos creíamos más que los demás, diferentes. Era un grupo de montaña, pero claro, el fin era otra cosa. Había un príncipe y tenía el poder sobre todo y sobre todos. Eddie era el Mesías, el extraterrestre, el que nos venía a salvar. Destruyó la vida de muchos niños. Estamos metidos en una secta destructiva por completo. Va a haber una guerra nuclear que va a acabar con todo, pero vosotros os vais a poder salvar. Estaba en contacto con seres de otro planeta y que algún día vendría una nave y nos llevaría a este planeta Nazar, le llamaban. A mediados del siglo XX, la sociedad mundial está fascinada con el espacio exterior, con la posibilidad de viajar a otros planetas o a otros satélites, como por la posibilidad de ser visitados por seres que habitan en otros planetas. España en los años 50 y 60 vive en plena dictadura. El caudillo atraviesa Madrid entre las aclamaciones de una multitud que desde la madrugada invadía las calles de la capital. En esa época se vivía en una España muy gris, donde no había ningún tipo de libertad. Y entonces el mito ufológico, digamos, es una vía de escape para muchas personas como salida a esa España gris. No estamos solos en la galaxia, hay otras civilizaciones
y en un momento dado estos extraterrestres avisan que se van a hacer visibles en España. En el 66 se hacen visibles en Aluche y un año más tarde se hacen visibles en San José de Valderas. Yo me quedé entretenida jugando unos minutos y vi como de repente apareció como algo extraño. Tenía una luz pues muy fluorescente, como rojiza, y se balanceaba muy suavemente sobre los castillos. El caso Humo, personalmente creo que es uno de los más interesantes de la ufología, por supuesto española y creo que mundial. De acuerdo con los datos que hemos podido recopilar, tengo que decir que sí, que el vehículo es de procedencia extraterrestre. Consecuentemente, tendría que afirmar que el fenómeno Mita tiene una procedencia a sí mismo extraterrestre. Una de las características de Humo es el signo que aparece en los platillos o en el avistamiento de San José de Valderas. Los dos paréntesis invertidos con la raya horizontal y la perpendicular que los parte. Los sumitas tenían forma humana, son extraterrestres, pero de tipo humanoide que aparentemente no se diferenciarían de los humanos. Tal vez nos estamos cruzando por la calle con ellos sin saber que realmente ya están entre nosotros. Pues en ese contexto de fascinación por el mundo extraterrestre, Eduardo González Arenas crea Edelweiss como fin de un proceso o de una serie de ensayos y errores que llevaba realizando desde hacía muchos años. Mi padre murió cuando yo tenía 12 años, el día de mi cumpleaños, y estaba pues un poco perdido porque mi madre era invidente. Psicológicamente tenía una falta de afección bastante importante. En el colegio que estaba estudiando apareció un grupo de montaña. A mí me interesó porque estaba falto de tener algo realmente en lo que poder evadirme y entré a formar parte de ese grupo de montaña. Parecía maravilloso poder irnos el fin de semana al campo y hacer actividades deportivas y de escalada, o era algo que llamaba la atención. Ahí es donde conocí a Eddie como el jefe del grupo. Lo había montado, lo había fundado y lo llevaba, pero como un grupo de montaña normal y corriente. Eddie era el que decidía quién entraba y quién no entraba en Edelweiss, o sea, eso está clarísimo. Sobre todo, tienen que ser muy jovencitos. Máximo 12 años, 13 años, como mucho. Más de 13 años, difícil. Eddie capta niños, digamos, en el entorno en el que él se mueve. Gente de buena clase social, que va a colegios en los que él también tiene acceso, es decir, colegios religiosos, por ejemplo, colegios de élite, parroquias, donde a él le resulta fácil entablar relaciones y contar su historia ante un público receptivo, ¿no? Y él convencía a todo el mundo. A todo el mundo. A los padres de los niños nuevos, que les convencía perfectamente. Daba la impresión de ser una persona excelente, magnífica, que luchaba por valores morales y que la labor que estaba haciendo con los niños era importante, porque les apartaba de los peligros de la ciudad, etc. Una persona pues, que daba bastante confianza, bastante, no mucha confianza.
hacía lo que quería, manejaba la mente de la gente como quería. Juro por mi honor luchar y pertenecer a la Guardia de Hierro de Beljáis hasta mi muerte, defendiendo 3 conceptos fundamentales y universales: amor, justicia y libertad, aplicándolos a mí mismo. Dentro de los Boinas Verdes había un grupo que se llamaba Edelweiss. Llevaban el símbolo este de Humita. Y todo el mundo pues quería entrar a pertenecer a ese grupo. Más o menos a los 6 meses se me llamó para que fuera una acampada con Edelweiss. Porque parece pedante, pero era un niño bien parecido, funcionaba bien a nivel de escalada y bueno, pues empecé a coger preponderancia. Fue mi ascenso, si lo quieres llamar así. Que encontré en Edelweiss y fundamentalmente en Eddie la figura paterna que suplió a mi padre. Durante bastante tiempo su mano derecha. Lo primero que te llama la atención es el tema visual. El tema de decir, pertenezco a una organización, uniforme, tengo amigos. Íbamos uniformados con nuestras pañoletas, nuestros gorritos. Los galones y eso nos los hacía nuestra madre. Y recuerdo que llevaba un macuto que parecía que me iba 30 días a la República Dominicana, ¿no? Entonces, claro, yo era muy chiquitín de estatura y recuerdo eso, ¿no? Que abultaba más el macuto que yo. Aprendimos a sobrevivir en el campo, aprendimos a hacer montañismo, aprendimos a tener conceptos en los que nadie pensaba. Con 12 y 13 años, pues no pensabas en el amor, la justicia, la libertad. Cuando tienes esa edad quieres avanzar en los años, quieres ser mayor, entonces un poco te identificas con eso, ¿no? Es una experiencia muy intensa que te llena muchísimo. Entonces era como un juego, ¿no? Era como, joder, somos la leche, ¿no? Tal. Sentía que tenía poder, que era diferente a los demás, que tenía un futuro más prometedor que mis compañeros. Era un grupo de montaña, pero claro, el fin era otra cosa. Nos estaban preparando para una especie de guerra o hecatombe, ¿no? Hacemos unas actividades, digamos que paramilitares. Un tipo de entrenamiento para la edad bastante fuerte. Como he visto en la Legión y eso, pues nos enseñaban a subir montañas, íbamos con cuerdas, hacíamos tirolinas, rappel, ejercicios fuertes. También nos tiramos de una furgoneta en marcha, abrían la puerta por atrás y saltabas y tenías que aprender a caer sin romperte la espalda. Sentías un poco de miedo, pero eso me subía la adrenalina y me gustaba. Tema de supervivencia, nuestros machetes, con todo eso nos preparaban un poco, ¿no? Lucha cuerpo a cuerpo. Algunos se torcen el tobillo, no se abre la cabeza.
que nos jugábamos la vida. Un resbalón y un niño está muerto. Se les exigen pruebas de lealtad, se les exigen ponerse en riesgo para mostrar la lealtad a la organización. Y ellos no lo ven como una cuestión de riesgo físico, lo ven como una prueba a superar para ganarse ese billete al espacio exterior. Había un chico con una escopeta de perdigones. Cuando hacían el alerta, tenías que esconderte y a que le veían le pegaron un perdigonazo. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Edelweiss es una organización cerrada que cuenta que sus miembros son elegidos. Entonces, la única forma de que la organización siga funcionando es manteniendo, primero, una jerarquía. Existía una especie de estructura militar en la estructura de lo que era el grupo de montaña. Había compañías, pelotones, eras estandarte, subestandarte, teniente, capitán. Tú cuando estás ahí, tú digamos, lo que quieres es ascender, demostrar que tienes aptitudes para poder dar ese salto al grupo de élite. La ambición de todos era llegar a ser guardia de hierro. Eran los guardias del príncipe Alain. Él elegía a guardias de hierro para protegerle en caso de que pasara algo y proteger al grupo del Edelweiss. Eran unos guerreros mucho más comprometidos, llevaban sus conceptos a la muerte. Eduardo era el dios supremo, el jefe, y luego tenía su lugarteniente, que era Carlos, y luego estaban el resto de monitores. Pues Eddie parecía que era de otro planeta, cómo hablaba, cómo organizaba todo, tenía el poder sobre todo y sobre todos. Todo el mundo quería pues, llamar la atención de Eddie, interactuar con Eddie, porque era el dios. Edelweiss era una organización absolutamente piramidal, con un líder que decía lo que había que hacer. Y todos obedecían. Ein Sowjetzeichen soll vor sich hertragen und wir werden in unserem Zeichen wieder siegen. Los chavales tenían vestimenta paramilitar, utilizaban armas, utilizaban machetes, seguían a un líder. Era una organización filonazi. En sus planteamientos, en su ideología y en su aspecto. Es decir, los chavales iban vestidos como si fueran juventudes hitlerianas, ¿no? Entonces Eddie llega a hablar de una raza aria o pura de gente blanca. Cogían a los niños que mejor cualidades tuvieran, tanto físicas como económicas. Los chavales ricos, de buena familia y atractivos tenían todas las papeletas para ser captados por Eddie. Había reuniones en las que se hablaba de cosas como el amor, la justicia, la libertad. Nos sentíamos pues diferentes al resto del mundo.
te hacen sentirte como que eres un elegido, realmente. No olvidemos que eran chicos entre los 11 y los 14 años, con una identidad que no está formada y por lo tanto mucho más fácilmente manipulables. Niños en situación de soledad o de dificultad o de malestar familiar. Y apropiándose de ese lugar de padre, se presentaba a ellos tocando fibras muy universales. Eduardo era el príncipe Alain Delhaize, proveniente del planeta Nazar. Había otro planeta que no era la Tierra, en donde no había violencia, donde no había delincuencia, donde no había drogas. Tú pertenecías a un grupo de personas elegidas por un semidios o un dios, el cual te planteaba que en este planeta donde habitamos iba a ocurrir una hecatombe y él te daba la solución de trasladarte a su planeta. Es el paso de explicarte que tus padres se van a morir y que todas las personas mayores se van a morir y que tú, si estás dentro de Edelweiss, te vas a salvar porque te vamos a llevar a otro planeta. Pero para poder nosotros ir a ese planeta tenemos que tener una preparación mental y también física. Tenemos que trabajar pues, para ser aptos para este planeta. Siendo muy jóvenes, pues nos sentíamos con más poder y con un secreto pues que nadie sabía. Tenía una formación, incluso ahora me deja alucinado, porque que en el año 76 te hablara de los agujeros negros como si los conociera. Nos enseñaban incluso a intentar hacer viajes astrales por medio de la meditación, de la concentración. Había muchas cosas mentales, de poder mental. De clavarse una aguja y no sentir daño en la piel. Se quedaba Eddie mirando a una persona y decía, mira, ese que está ahí, yo telepáticamente le voy a decir que mire y va a mirar. Y miraba. Nos hablaba del movimiento humo. Te enseñaba libros con fotografías de objetos volantes. Entonces él te trasladaba a una atmósfera, digamos, tipo bíblico. Luego te venía con estos juegos que te dejaban asombrado. Eddie era el líder, el dios y el extraterrestre, y los demás no lo éramos. Por supuesto que un pacto de silencio había. No podías decir nada de lo que hiciéramos. Tenías que comprometerte y jurar por tu honor que no ibas a decir nada de lo que pasaba, oías o veías dentro del grupo del Edelweiss. Este tipo de organizaciones funcionan basándose en esa lealtad que pena la desafección y la disidencia. En ese sentido, es clave la jerarquía, el pacto de silencio y el miedo. Había un hermetismo total, te daba miedo el contar nada a nadie. Miedo pues porque si se me escapa algo, pues puedo meter la pata y tengo miedo a que me pueda luego venir alguna represalia. Tenemos prohibidísimo hablar a nuestras madres o compartirlo con familiares o otros amigos que no estuviesen en el grupo. Entonces se creó un cuerpo de espías.
Tienes que un poco estar pendiente de si alguno, en una reunión que tengáis, salís por ahí, comenta, el que quiera salirse del grupo, que quiera hablar con sus padres para contar lo que está pasando, o nuestra idea de irnos a otro planeta. Yo informaba de una persona y otra persona informaba de mí. Nadie sabía quién era quien informaba de uno, pero se hacían los informes. Pues a mí me recuerda un poco al rollo nazi y la Gestapo. Porque si revelabas lo que pasaba, no ibas a irte a ningún sitio cuando se acabase el mundo. Estabas luchando por tu propia vida y por tu propia existencia después del fin del mundo. Total, que en el año 92 iba a ocurrir el cataclismo y que teníamos que salir de la Tierra antes de esa fecha. Para eso pues necesitamos primero un entrenamiento para saber cómo teníamos que vivir en el planeta en el que íbamos. Pues ese entrenamiento era un amor fraternal y sexual. Era evidente que a un momento de nuestra vida íbamos a tener que enfrentarnos a una situación en la que tenemos que probar nuestra fidelidad y guardar lo que no podemos contar. La primera vez fue una noche que ellos insistían en que yo me quedara allí, ¿no? En la casa de aquí de La Escoria. Yo les puse la excusa de que tenía que estudiar, que tenía exámenes y bueno, pues decidieron acompañarme a mi casa para convencer a mi madre de que me quedara allí a pasar la noche. Fue en una pensión que había en una perpendicular al Doctor Esquerdo. Nos llevaron a mí y a mi hermano a esta pensión. Estábamos en la misma habitación, Eddie con mi hermano y yo con Javier. Iban a por los más jovencitos. Son niños puros, fácilmente manejables. 11 años, 12, 13. Estamos en una habitación, como 10, 12 niños, y entraron 2 monitores. La oscura estaba y dijo, hostias, por favor que no venga aquí, que no venga mirado. Y bueno, aquella noche pues nos llevó a su cuarto a mí y a otros 2 chicos más.
Abusaron de mí de una manera que me sentí realmente usado y nunca se me olvidará. Horrible, indescriptible, yo lo pasé fatal. Y era como decir, mira, piensa en otra cosa, piensa en otra cosa. Mi sensación era de impotencia absoluta. No se lo puedo contar a mis padres, no se lo puedo contar a mis hermanos. Abusaron porque se veía que yo no quería y aún así, pues sí siguieron. El máximo honor para cualquier Edelweiss es que se fuera a la cama con él. Ibas a tener sexo con Dios. A ver, ¿qué pasa? ¿Tenías problemas en tener sexo con Dios? No. Estabas encantado.